Muy buenas a todos, gente linda de YouTube, ¿cómo están? Bueno, espero que no me extrañen demasiado en estas pausas laborales que vengo metiendo, pero bueno, son difíciles de dejar de lado y ya saben, si no se trabaja, no hay navecitas. Bueno, en el video de hoy te voy a comentar qué nos dijeron en los últimos dos Inside de Star Citizen referidos al transporte dentro del juego, y si la parte 1 y la parte 2 juntas, que aunque bueno, mucho de él ya lo sabíamos porque nos lo habían comentado en otros momentos, nunca está de más ver avances sobre el tema. Como siempre, quiero agradecer a los suscriptores por estar ahí firmes del otro lado, y a los miembros, bueno, por apoyar fielmente el canal y todo su contenido. Entonces, sin más demoras, así arrancamos el video del día de hoy con el doble Inside. ¡Vamos! Bueno, en la primera parte comentaron básicamente que están muy enfocados a todo lo que rodea el juego de carga dentro de Star Citizen. Como ya sabrás, con el parche 3.20 en su versión live han terminado el trabajo en la Hull C y se ha formado un nuevo equipo para trabajar en conjunto sobre varias características de Star Citizen relacionadas con esta mecánica, que no solo tienen gran impacto en el juego, sino que también son muy amplias. Dicha fusión hará que estas características tengan el tiempo y los recursos necesarios para ser entregados con la calidad que se busca internamente desde CIG y quieren también para los jugadores. Mucho de lo que se trabaja hasta ahora está en lo que podría decirse una fase de diseño técnico y planificaciones. Todas las ideas y pasos a seguir se vuelcan en documentos para luego ir dándole forma a cada una de ellas. Gran parte de este trabajo nos dicen que podría verse en el universo persistente en el transcurso de los próximos 6 o 9 meses, o bueno, un poco más allá también en el tiempo. Sabemos desde hace tiempo que la carga en Star Citizen incluirá elevadores de carga, hangares instanciados y hangares persistentes. Los elevadores de carga son uno de los mayores cambios en esta mecánica que se verán en el juego. Toda la carga virtualizada pasará a ser física, lo cual afectará no solo a los materiales que lleves en la bodega, sino también con todos aquellos que vas a interactuar en el juego y bueno, los que solés ver a diario en tu inventario. Por su parte, los elevadores de carga van a ser el punto de acceso a los hangares. Ese será el lugar donde vas a poder interactuar con la carga y prepararla para poder luego, bueno, colocarla en tu nave. Habrá una pantalla en el hangar mediante la cual vas a poder interactuar con la plataforma de carga y así traer materiales que tengas en el inventario o, en su defecto, bueno, enviar cosas hacia él. De momento sabemos que solamente los contenedores son los que pueden añadirse a una rejilla de carga, en el caso de las naves obviamente, y ordenarse de forma eficiente. Pero con todo esto en funcionamiento, cualquier objeto físico podrá ser ubicado en estas rejillas y moverse de forma segura alrededor del universo. Todos estos cambios no solo afectan la carga, sino también que van a ampliar y mejorar las posibilidades de llevar diversos objetos en tu nave, mejorando las posibilidades, valga la redundancia, para organizar diversos tipos de cargamentos. En el parche 3.20 se introdujo un nuevo sistema que le permite a los desarrolladores utilizar una variedad más grande de tamaños de cajas o contenedores, por lo que actualmente esto queda definido en 1, 2, 4, 8, 16, 24 y 32 SCU. Gracias a todo este trabajo que se está realizando, nos dicen que van a añadir cajas contenedoras de inventario. Esto se da porque quieren darle la importancia que realmente requiere el inventario y que el jugador, bueno, se preocupe por él. Los nuevos contenedores van a tener diversas propiedades como dureza, resistencia, algunos serán radioactivos, habrá que tener cuidado, otros deberán conservarse de fríos para, bueno, que no se eche a perder lo que llevan en su interior. Incluso nos dicen que quieren que el jugador lleve en estas nuevas cajas objetos de gran valor o tamaño, como podría ser un Greycat o una moto, algo que, si recuerdan, vimos allá por el año 2019. En el segundo episodio comienzan destacando nuevamente la importancia de toda esta mecánica en Star Citizen, porque bueno, no solamente es llevar una caja del punto A al punto B, sino que el transporte dentro del universo persistente abre el juego a piratas, escoltas y muchas otras cosas.
Hacen alusión al inventario nuevamente y quieren que este deje de ser algo mágico, algo como comprar material en una tienda y que este aparezca por sorpresa dentro de la nave. Quieren darle un enfoque totalmente físico y realista donde los objetos se almacenen en contenedores y sean manipulados con el rayo tractor, lo cual va a implicar una mayor inmersión por parte del jugador en la organización y carga de su nave. Si quisieras llevar una cantidad considerable de material, por ejemplo, vamos a decir misiles, no vas a tener la necesidad de mover uno por uno como hacemos actualmente hasta dentro de tu nave, sino que vas a poder agruparlos todos en un mismo contenedor y así cargar, solamente esa gran caja de forma rápida y sencilla. Esto hará que puedas mover cargas más grandes de una forma más eficiente. Los elevadores de carga van a ser muy importantes en Star Citizen y será donde podremos gestionar la carga y el inventario, pudiendo mover así grandes objetos en ella. También nos dicen que para no tener que recurrir al hangar por cosas pequeñas como un medpen o similares, habrá un sitio destinado a ello en la zona donde aterricemos, lo cual, como te dije antes, va a evitar que tengas que recorrer un gran trayecto por cosas como un medpen, alguna pistola, cosas muy pequeñas. También se está trabajando mucho para eliminar el inventario virtualizado que tenemos actualmente dentro de las naves. Quieren que este sea totalmente físico. Cada nave contará con sitios donde vas a poder alojar tus armas personales, baúles donde guardar ítems o sitios donde colocar tu traje, casco y todas esas cosas si quisieras dejarlo. Obviamente que ante un accidente, todo este material fisicalizado va a quedar allí. Entonces de esa manera vas a poder volver y recoger todo lo que perdiste, todo lo que va a quedar ahí tirado o en su defecto los amigos de lo ajeno se van a hacer con él. También están pensando en una forma que permita la recuperación de objetos únicos, ¿sí? O sea, aquellos objetos que compraste por ejemplo en la tienda de suscriptores o que recibiste por ser suscriptor, es algo que se viene pidiendo hace muchísimo tiempo. Y por lo cual muchos jugadores no utilizan dichos objetos, dichos ítems por miedo a perderlos y tener que esperar hasta el próximo parche a que se haga un reset. Quieren que el jugador tenga la oportunidad que ante un accidente con su nave, pueda volver al sitio y recuperarlos. Por último comentan algo lógico y sí, toda esta mejora en el sistema de carga va a requerir un cambio radical en la economía del juego, la cual como sabemos hasta el momento, sí, digámoslo, deja bastante que desear. Quieren que cada jugador entienda los riesgos al llevar estas cargas, pudiendo perder demasiado o en su defecto, ganar muchos créditos. Todo esto será de a poco, se hará de forma gradual y como te comenté al principio llevará meses o algo más de tiempo a medida que van concatenando los hilos y puliendo todo el sistema. La verdad que todo esto me encanta, aunque no sea ninguna novedad porque es algo que hemos venido escuchando hace bastante, o al menos los más viejitos en este largo viaje que venimos disfrutando o padeciendo. Lo bueno es que esta vez parece que están trabajando en él, en todo este sistema de carga por fin, y en los próximos meses vamos a comenzar a ver algunos avances sobre todo esto para que el transporte vuelva a tener la relevancia que supo tener algunos años atrás. Los hangares instanciados me parecen una gran solución, ya lo hemos charlado en algún momento, y el sistema de elevadores también es algo que suma. En realidad, tal como lo han explicado, el sistema está bien porque de lo contrario no habría servidor que aguante semejante nivel de carga. No soy alguien a quien le moleste alguna que otra pantalla de carga. Alguno dirá que hoy en día los ascensores, por ejemplo, son una de ellas. Es una vieja discusión que siempre se toca. Pero si es por obtener mejor rendimiento, estabilidad y rapidez en el desarrollo, bienvenido sea todo esto. ¿A ustedes qué les ha parecido toda esta idea que comienza a materializarse? ¿Les gusta? ¿La esperan con amplias expectativas? ¿O creen que será más de lo mismo y están realmente ya cansados de esperar? Como siempre, deja tu comentario si querés, que es más que bienvenido al canal. Ya sabes que si este video te gustó, te sirvió, te informó, podés dejar ese instanciado like para valorar el contenido del canal. También te invito a ser miembro, a suscribirte si aún no lo hiciste y compartir, por qué no, todo nuestro contenido, diciéndoles gracias nuevamente por ese apoyo que dan siempre. Ahora sí, turno de encender los motores. Nuevamente partimos con rumbo desconocido.
No sin antes desearles una buena y gran vida a todos, y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.